A partir de julio, Papel Prensa es uno de los caballitos de batalla del gobierno, aunque no logra instalar el tema en el Congreso. Se produce el alejamiento de Adriana Bortolossi del Frente para la Victoria y se acerca al peronismo federal. Carrió rompe y se aleja del acuerdo cívico y social. La reforma del INDEC obtiene media sanción en el Senado. A fin de mes, sería tratado en la Cámara Alta el proyecto de ley sobre glaciares que viene del Senado. En materia ambiental, 2010 será recordado como el año en que la protección de los glaciares se convirtió definitivamente en ley. Recordemos que en 2008 había sufrido el veto de la actual presidenta. Desde aquel entonces, la iniciativa tuvo que superar varios obstáculos, como la fuerte presión de las empresas mineras. Aún así, consiguió sanción definitiva a fines de septiembre, tras un acalorado debate en el Senado. No obstante, la ley sancionada no tardó en llegar a los estrados judiciales. Hoy en día, quedará en manos de la Corte Suprema definir los principales puntos de la ley. Lo único seguro es que el futuro de las mayores reservas de agua del país continúa en un laberinto. En el 2008, se aprobó en el Congreso por unanimidad una ley de protección de los glaciares, que a finales de ese mismo año fue vetado por la presidenta Cristina Kirchner. En 2009, un proyecto del senador Filmus que colocaba menos restricciones a la minería obtuvo la media sanción en el Senado. Pero en diputados, el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Miguel Bonazo, decidió reimpulsar el proyecto vetado. Luego de largas discusiones, Bonazo y Filmus acordaron llevar un proyecto consensuado. El 15 de julio, Diputados aprobó en general por 129 votos a favor y 86 en contra el proyecto de protección de los glaciares de Bonazo, con el cual se busca preservar las reservas estratégicas de recursos hídricos y protegerlas como un bien de carácter público. Pero en la votación en particular, la sesión se quedó sin quórum. La media sanción entonces recién pudo concretarse el 11 de agosto. El camino al Senado no fue nada fácil y tuvo que sortear presiones de las provincias mineras. Incluso hubo visitas de los gobernadores de las provincias cordilleranas y del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, quienes manifestaron su rechazo al proyecto Bonazo. Finalmente, el 1 de octubre a las 4 de la madrugada, la ley de glaciares fue aprobada en una cerrada votación, por 35 votos a 33, y no fue vetada por Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, queda aprobado, se convierte en ley, se remite al Poder Ejecutivo. En septiembre, Salideras Bancarias es aprobado por unanimidad, por la presión social a raíz del caso Píparo. También se aprueba acceso a la información. Néstor Kirchner es operado por segunda vez en el año, se le realiza una angioplastía y tras ser dado de alta concurre a un acto público. Se aprueba en diputados el 82% móvil, uno de los temas más esperados por la gente. Luego de un primer semestre decepcionante, los bloques no kirchneristas del Congreso intentaron levantar vuelo con un proyecto largamente esperado por la clase pasiva nacional, el 82% móvil para los saberes jubilatorios. En el Congreso, el debate giró en torno a dos posiciones. De un lado se alinearon los que sostienen que el sistema previsional está en condiciones de otorgar este aumento. Del otro, el gobierno, que dice que de concretarse la ley, el sistema se cae y el país entra en default. Finalmente, en la boca de los opositores quedó un sabor a nada. Pese a que la ley se sancionó, con otro voto en contra del gobierno del vicepresidente Julio Cobos, a las pocas horas el Ejecutivo decidió vetar la medida y la ley, en definitiva, quedó en la nada. Una vez más, el vicepresidente Julio Cobos inclinó la balanza hacia el lado de la oposición en el proyecto de ley que eleva las jubilaciones al 82% del salario mínimo vital y móvil, cuando emitió su voto no negativo, tras un empate en 35 en la votación final del Senado. Entonces, nuevamente, 35 a 35 y tiene que desempatar el señor presidente. Confirman el voto los presidentes. Muy bien, afirmativo. Entonces resulta afirmativo, queda convertido. Queda aprobado, se convierte en ley, se remite al Poder Ejecutivo. Muy bien, sí, bien. Alrededor de las 0:30 del 15 de octubre, el proyecto que también contempla el reajuste de los saberes entre 2002 y 2007 quedó aprobado bajo la sombra de los augurios oficialistas que advertían sobre la desfinanciación del sistema previsional argentino. La respuesta de Cristina Fernández de Kirchner no se hizo esperar y calificó de ocupa al vicepresidente de la Nación. Yo puedo ocupar
el cargo de presidenta, pero tengo que ejercerlo, y ejercerlo de acuerdo a cómo manda la Constitución y a cómo votó la sociedad. Si yo, en este cargo, no lo ejerciera de acuerdo a la Constitución y a los votos que me dieron la legitimidad de un programa de gobierno, sería una presidenta ocupa. ¿Sí? Una presidenta ocupa. Bueno, tenemos vicepresidente ocupa. Pero no importa. Somos tan respetuosos de la legalidad y la Constitución que quede allí hasta el 10 de diciembre, cuando finaliza su mandato. Finalmente, el día 15 por la tarde, la presidenta Cristina Kirchner anunció el veto de la ley, por lo cual los jubilados continúan con su eterno reclamo. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento, porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado.